¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. En diversas oportunidades hemos escuchado el término desestabilización política, una práctica que sus promotores siempre intentan desestimar, asegurando que está solo en los ojos, en la mente, en la boca de los conspiranoicos, cuando en realidad es una práctica tristemente cotidiana, sobre todo proveniente de sectores conservadores de derecha, cuando ven afectados sus privilegios, sus respectivos intereses. No tienen ningún empacho en soltar a sus perros y generar diversos escenarios de caos que provocan el temor en la mayoría de la población y que de esa forma logran controlar. El maestro José Reveles hace unos cuantos días nos platicaba precisamente de la necropolítica emanada de un narco gobierno como el de Felipe Calderón Hinojosa, y hay muchos otros que fueron los pioneros en esta práctica. Tan solo los Estados Unidos, a través de sus distintas agencias del complejo militar industrial, que ha impuesto la guerra, la violencia como parte esencial para que la economía fluya, y de esa manera ha señalado territorios incluso desechables, seres humanos que no valen lo mismo que otros y que en un momento dado puedes desprenderte de ellos. ¿A través de cómo? Del desplazamiento forzado, a través de los bombardeos, a través de las masacres, a través, por supuesto, de los golpes de Estado. En México, desde la época de Carlos Salinas de Gortari, se aprendió muy bien este manual, incluso desde antes, para ser exactos, teniendo al ejército como un factor clave. Basta mencionar los famosos vuelos de la muerte, los cuales eran una práctica sistemática de desaparición forzada. Por lo mismo, el ejército no ha querido otorgar todos los documentos porque sabe perfectamente que terminarían siendo responsables de algo que se fue replicando hasta aquella noche aciaga de Ayotzinapa, lo mismo que en otras situaciones como la de Tlatlaya. En pocas palabras, el verdadero crimen organizado, ese crimen organizado que está integrado por empresarios, por políticos, por generales, es el gran padrote de la violencia. Es el gran generador precisamente de enfrentamientos, de quema de vehículos, de narcobloqueos, de atentados y demás. Y tiene la intención de inhibir algún tipo de participación por parte de la ciudadanía, cobrarle caro a esta un mayor compromiso social. Y todo esto viene a cuenta porque la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer un comunicado en el cual de manera dura se refiere a los lamentables hechos que tuvieron lugar el día de ayer en el CCH Naucalpan, en donde lamentablemente una persona perdió la vida, supuestamente por un paro cardíaco, aunque hay versiones de que lo mataron a golpes, y en donde los porros protagonizaron precisamente toda la historia. Un grupo de porros llegó, aventó incluso bombas Molotov al interior del plantel y comenzó a agredir a aquellos que se encontraban afuera del mismo. ¿Qué fue lo que dijo la UNAM? La UNAM fue tajante. Están buscando desestabilizarnos rumbo a la elección del 2 de junio. Una acusación muy seria por parte de nuestra máxima casa de estudios, porque la UNAM, lo hemos dicho, es un México chiquito, es un micro México en donde muchas de las problemáticas que ahí se presentan son extrapoladas a nivel nacional. Y el tema de la violencia no es la excepción. ¿Por qué? Porque los porros no son entes independientes, entes autónomos que se manejan a su antojo. Responden a un interés superior prácticamente ligado hacia las autoridades educativas. Claro, no se circunscriben solamente a lo que es Ciudad Universitaria, alguno de sus planteles o el Instituto Politécnico Nacional. También son muy útiles para alcaldes, para presidentes municipales, para diputados, para senadores, para gobernadores. Son grupos que se han venido perfeccionando, que han venido integrando, por supuesto, a jóvenes cada día más violentos y que saben actuar perfectamente como rompehuelgas, como grupos de choque, como grupos de intimidación. Por lo tanto, su actuar está íntimamente ligado a un interés político. Dice la UNAM, nos desestabilizan rumbo al 2 de junio. Y aquí la primera pregunta que yo le haría a la máxima casa de estudios al rector es, ¿quién? ¿Quién busca desestabilizar a la institución más importante de este país en materia educativa y que sabemos perfectamente que cuando se inicia un incendio en la UNAM es muy difícil, pero muy difícil
de controlar? ¿Quién intenta inhibir la participación de los jóvenes en la política? ¿Quién intenta cobrarle a los jóvenes su interés de participar activamente en las decisiones que se tomen el próximo 2 de junio? ¿Cuál es la actividad al interior de la máxima casa de estudios? Clara Brugada tuvo que cambiar de sede este encuentro en el cual iba a platicar precisamente con la comunidad universitaria a raíz de estos hechos violentos. ¿A quién no le interesa que la UNAM participe activamente en la vida política? ¿Quién quiere impedir que la universidad se involucre con los candidatos y juegue un papel protagónico como lo están haciendo otras universidades? Hablamos de que los porros han respondido en los últimos años al grupo encabezado por el ex rector José Narro, este hombre que buscó ser dirigente nacional del PRI y candidato presidencial del PRI, que formó parte, por supuesto, de diversos grupos con intereses bastante oscuros al interior del revolucionario institucional y que ha jugado también un papel determinante en el golpeteo en contra de Hugo López Gatell, particularmente por el tema de la pandemia, cobrando la factura por el etiquetado frontal y que desde su lugar en la UNAM ha convertido su espacio en una especie de cacicazgo en donde vio cómo uno de sus alumnos más avanzados, Enrique Graue, operaba libremente y ante los señalamientos serios de profesores y de alumnos de que gente cercana a él y a los directores de las facultades, así como también de los planteles educativos, eran los relacionados con el porrismo. Los porros que incluso han logrado infectar las asambleas estudiantiles desde donde toman decisiones de cerrar planteles, de parar clases cuando se les antoja. Entonces, cuando la UNAM nos dice alguien nos quiere desestabilizar a través del porrismo, tendría que voltear a ver a sus propios dirigentes. Esos dirigentes que se han derechizado desde hace muchos años, porque seamos claros, la UNAM, lo que es de izquierda, es el estudiantado, son los alumnos y algunos, por supuesto, maestros, docentes, quienes los conocemos y los valoramos muchísimo, el caso de César Pineda, Raúl Romero, etcétera, 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 quienes en cada aula, en cada clase, manifiestan su compromiso con la izquierda y con los cambios de fondo en beneficio de este país. Pero la élite universitaria, la jerarquía universitaria, es gente cercana al poder, a ese poder neoliberal. Es gente que se forjó en el mismo. Es gente que aplaudió a gobernantes tan atroces para el país como un Ernesto Zedillo Ponce de León. Es gente que trabajó mano a mano con un Vicente Fox Quesada o con un Felipe Calderón Hinojosa. Hablamos de personajes impresentables que defienden pública y en privado las bendiciones del neoliberalismo. Quien está generando esa violencia en la UNAM no son otros más que los que impiden la participación de los jóvenes el próximo 2 de junio. No son otros más que los que quieren generar violencia en el país y mostrar un incendio mayúsculo, por supuesto. No son otros más que los que tienen la violencia políticamente controlada. El porrismo viene desde hace muchos años, eso es cierto, pero siempre ha dependido de la clase política. Y en este momento la discusión que se vive en el país con mayor efervescencia es precisamente política. Pero animarse a tratar de incendiar la UNAM, de echarle ese cerillo a esa pradera ardiendo, sinceramente es llevar al país a un límite muy, pero muy peligroso. Y lo único que confirmarían es lo que hemos dicho ya en infinidad de ocasiones, que esos políticos, esos empresarios, esos militares que conforman el crimen organizado, no les importa, no les importa lo que pase. Lo que ellos quieren es ganar o mantener sus privilegios, haya sido como haya sido. En una elección que cada día, por supuesto, se vuelve más y más y más interesante. Todos los focos están centrados en la silla del águila. Sin embargo, no podemos dejar de lado que estamos en unos comicios en donde son miles los que estarán en juego y que de una u otra manera lo que pasa en los estados tendrá una repercusión directa en la conformación de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que se está convirtiendo en la verdadera joya de la corona para poder impedir el plan C o consolidar el plan C. Ha alcanzado tal magnitud la discusión que de ahí emana la exigencia por parte del PAN y el PRI de que se baje Jorge Álvarez Maínez, porque lo que ellos buscan no es tanto que Maínez apoye en la votación final a la presidencia Xóchitl, en una contienda que ya dieron por perdida, sino que sus votos
Esos votos que aun y cuando no es una verdad absoluta, sí llega a ser lógico que una persona que va a votar por un candidato apoye a su mismo partido en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, sobre todo esa franja poblacional que se está inclinando por Álvarez Maínez. Eso es lo que busca la oposición, que MC, si logra tener un papel más activo en los próximos años, juegue del lado de la oposición y no del lado del partido Morena. Pero no dejemos de lado también lo que está sucediendo en el terreno de los estados. Son 9 entidades las que están en juego y de ellas Chiapas, por ejemplo, Tabasco, son lugares en donde, en definitiva, Morena tiene todas, absolutamente todas las de ganar. Ahí se han construido estructuras muy sólidas y sobre todo se ha dado un desfoje, no, ¿cómo podríamos llamarlo? Un desplome de la oposición desde hace mucho. Caso Chiapas, el PAN y el PRI no tienen posibilidad alguna ni siquiera de crear una infraestructura sólida después de los fracasos constantes de los gobernantes priistas y del levantamiento zapatista, a pesar del fracaso que ha sido Rutilio Escandón como gobernador y la crisis de seguridad que se vive. Algo similar pasa en Tabasco, en donde la ventaja es considerable entre Javier May, candidato del PAN, y Lorena Borgar, candidato de la oposición. Hablamos de literal 42 puntos, es decir, ahí la estructura de Morena es sumamente fuerte, es una estructura que difícilmente el PAN podrá hacerle cosquillas, pero ¿qué pasa en el resto de las entidades? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Veracruz, en donde parecía que Rocío Nale tendría una victoria cómoda y sin embargo los distintos golpeteos mediáticos, así como también errores de campaña y una campaña muy miserable por parte del PAN basada en denuestos, basada en ofensas, le han permitido a alguien tan impresentable como Jesús Yunes, pues crecer en las encuestas. Hoy por hoy son 6 puntos los que marcan la diferencia. En Yucatán también la cosa está muy pareja entre Renán Barrera, ¿no? Y el Guacho Díaz, este expanista que ahora participa por Morena. Y bueno, Renán Barrera que busca mantener esta entidad para los del Blanquiazul, algo que es fundamental para el gobernador que sale, Mauricio Vila, quien apuesta a convertirse en uno de los liderazgos claves de Morena, del PAN, perdón usted, durante los próximos años. Guanajuato, por ejemplo, en Guanajuato hay una diferencia de 6 puntos apenas entre Livia Denise García, quien es la candidata panista, y Alma Alcaraz del partido Morena. Guanajuato es otra entidad sumida precisamente en la violencia. ¿Qué pasa en Jalisco? Pablo Lemus parece ser que va a mantener el Estado para Movimiento Ciudadano, aun y cuando la diferencia con la morenista Claudia Delgadillo no es superior al 5%. En Morelos se dio un fenómeno muy particular. En Morelos, el pésimo gobierno de Cuauhtémoc Blanco ha provocado que una candidata que parecía que no tenía grandes posibilidades, el caso de Lucía Virginia Mesa, pues pueda ser contendiente de Margarita González. Las encuestas nos dan una diferencia de 3 puntos por ciento entre cada una de ellas, teniendo la morenista el primer lugar. Y llegamos a la Ciudad de México. La Ciudad de México que tendremos entrevista el fin de semana con César Cravioto. Y en esta charla abordamos, por supuesto, lo que es el tema de las distancias entre Brugada y Santiago Taboada. Se sigue manejando una distancia de por lo menos 700,000 votos entre ambos suspirantes y sobre todo es en donde le está apostando actualmente la oposición. La oposición está buscando la Ciudad de México porque consideran que es más factible alcanzar a Brugada que a Claudia Sheinbaum. Sin embargo, hablamos de 700,000, 800,000, 1 millón de votos de diferencia. Sí, sería una elección muy peleada, la más peleada de toda la historia de la Ciudad de México, pero me parece que aún ahí no le veo visos de que Taboada pueda crecer más siempre y cuando Brugada no cometa algún tipo de error. Al final, todo lo que pase en los estados tendrá una repercusión en la conformación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Por eso es tan importante, verdaderamente tan importante el resultado que se dé en estas entidades, pero sobre todo también ubicar perfectamente a los responsables que están detrás de esa violencia que ya se empezó a presentar en varias de estas entidades. Veremos qué es lo que pasa un poco más adelante y veremos, por supuesto, cómo se van controlando cada uno de estos escenarios y sobre todo
que a final de cuentas, por más que Rubén Moreira y Jesús Zambrano digan que hay lugares donde no se va a poder votar, lo cierto es que es fundamental, fundamental que la elección transcurra con tranquilidad para darle legitimidad a la doctora Claudia Sheinbaum si es que llega a ganarla con la ventaja que tiene actualmente. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pulgar arriba si les gustó el video. Déjenos sus comentarios, compártanlo, suscríbanse, denle a la campanita, activen las notificaciones de YouTube. Si hay chance, super chat, super gracias. Y por supuesto, como siempre un gusto, como siempre un placer.